Bueno, les damos la bienvenida al segundo panel de esta segunda jornada del Workplace Week by HIT. Hoy estamos hablando de teletrabajo. Tenemos el placer de contar con nosotros a 4 directores de recursos humanos, referentes de 4 empresas muy grandes también. Lo tengo a Jorgito Javif a mi izquierda, Alejandro de Simone, Fernando Boquicchio y Leandro Lanfranco, Brinks, Agreco, Sura, en ese orden. La idea hoy, les voy a hacer algunas preguntas que nos puedan compartir cuál fue su experiencia o cuál está siendo su experiencia en sus empresas respecto a la implementación del teletrabajo, cómo fue implementar o no, si lo hicieron antes de la pandemia, durante la pandemia o fue a causa de la pandemia. ¿Les parece? Bienvenidos. Gracias. Bueno, la primera pregunta que les tengo que hacer a los 4, responda el que tenga ganas de contarme, es ¿qué pasó con el clima laboral? ¿Cambió con el teletrabajo? ¿No cambió? ¿Lo pudieron gestionar de otra manera? ¿Cómo lo manejaron? Bueno, mira, yo creo que, ya que todos se están peleando por contestar, arranco. Yo creo que cambió, sin duda cambió. No podría decirte si para bien o para mal, pero cambió. Es otro clima, es otra manera de conectarse, es otra manera de compartir. Lo que antes charlábamos, vamos a la máquina de café y tomamos un café y generabas esa network, hoy no existe, pero generás la network a través de otros lugares, ¿no? Que eran impensados antes de la cuarentena. Creo que en algún punto esto fue como una curva de crecimiento y luego fue bajando. Los primeros meses había mucho entusiasmo por el tema de poder conectarse, trabajar desde la casa, lo desconocido. Y después ya empezó a cansar el tema de estar en casa, la sobresaturación de Zoom y de medios de comunicación virtuales hizo que ese ánimo empiece a decaer. Y te diría que ahora empieza el clima a levantar un poquito, viendo que hay más posibilidades de salir y demás. Algo que nos dejó como aprendizaje es que si bien lo virtual nos ayudó mucho para la continuidad del negocio y mantener un clima entre la gente, no reemplaza 100% lo presencial, ¿no? Ese clima laboral de intercambio y de poder conversar cara a cara es irreemplazable y se extraña un poquito, te diría. Gracias, Ale. ¿Ustedes estaban todos haciendo teletrabajo o tenían gente presencial? Teníamos una política de teletrabajo desde antes de la cuarentena, desde antes del 19 de marzo, pero muy puntual para algunos puestos. A partir del 19 cerramos lo presencial y pasamos el 100% a la virtualidad. Y hoy seguimos trabajando desde lo virtual y venimos bien, ¿no? Pero con esto que te cuento, o sea, el clima hubo que manejar distintos momentos porque fue mucho tiempo, ¿no? La virtualidad. Claramente lo que explica Alejandro es así, muy bueno por el tema de la evolución. Agregaría que también junto con eso se modificó el rol de recursos humanos, ¿no? Un protagonismo diferente al que traíamos al respecto de monitorear, diagnosticar y a partir de ahí saber cómo actuar. En principio con gran humildad, creo que esto nos sorprendió a todos, se quemaron los libros, tuvimos que colaborar en ideas, abrirnos, decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esto nos afecte de un modo positivo? Y algunas cuestiones claves es ahí poner el radar y la escucha y después qué hacemos con lo que escuchamos, para que se complete el círculo. Y a partir de ahí comenzar con las acciones de evolución. Cambió el contexto, tenemos que adaptarnos y eso implica que tenés que hacer algo diferente a lo que venías haciendo. En esa evolución recalco que el rol de recursos humanos es fundamental, sobre todo en esto de estar contactándose y vinculándose permanentemente con los medios que teníamos virtuales, online,
telefónicos. Depende de las características de las compañías, vos tenés ciertos límites o alcances. Entonces, donde se permitía hacerlo. Respondiendo a tu pregunta, creo que la clave estaba en ayudar a los empleados a instalar una narrativa positiva, porque era muy normal que el clima, en algún momento de lo que vos describís, va hacia abajo, porque nos podemos instalar en el conflicto y sobre todo, y me hago cargo como porteño de nuestro inconformismo crónico, decir, bueno, vamos a poner algo diferente. ¿Qué hizo de bueno también este cambio, esta evolución en vos? Como padre, como amigo y como empleado. Yo me subo sobre una de las palabras que decía Fernando, que es la evolución, ¿no? Porque al principio todos tuvimos que aprender, todos tuvimos que dejar de lado los prejuicios. Los primeros días hablando de una empresa de servicios esenciales donde nunca paró, donde había una clara diferencia entre la situación de la gente de operaciones, más de 2.000 empleados que todos los días tenían que salir a dar un servicio, y 400 fuera de convenio que no tenían esa necesidad. Y desde ese lugar al principio parece que el jardín de al lado es más lindo, ¿no? Uy, mirá, él tiene que ir, o él tiene esa posibilidad de quedarse, o qué estará haciendo en su casa y yo tengo que exponerme. Entonces, al principio, sin información y con la tentación del prejuicio y sobre el otro la tiene un poco más fácil, creo que todos fueron evolucionando y entendieron que atrás de cada persona, esté en su casa o esté trabajando, había un mundo, había una cruz, había un montón de cosas que algunos se abrían y las querían contar y otros no, otros tenían que cargar con hijos, padres, familia, escuela, etc. Pero digamos, creo que desde el punto de vista humano todos crecimos en una evolución donde arrancó desde un lugar de diferencia en operaciones con personal administrativo, del prejuicio, y después otro tema que evolucionó fue este espíritu de respirar 2 veces antes de tratar a alguien, ¿no? Estamos todos muy irritados al principio y por una pequeña cosa explotábamos, era como una burbuja, muy sensible todo, y entonces uno a veces se la agarraba con la persona equivocada de la forma y con las palabras equivocadas y eso generaba discusiones, digamos. De eso creo que evolucionamos. En muchas industrias vi eso, de alumnos que me lo contaron en la facu también, y ahí veo que hubo como una habilidad que se desarrolló, que era esto de como decía Fernando, la escucha activa, pero esto de la respiro profundo, y era una especie de deep breathing, ¿no? O sea, respiro y acompaño y pienso que del otro lado tengo que hacer 10 veces empatía porque no sé lo que hay, ¿sí? Entonces, por ahí creo que hubo una buena evolución. 100% de acuerdo con lo que dijeron, menos mal que estamos todos alineados. Nosotros empezamos el año pasado muy tímidamente a hacer teletrabajo, pero era como para elegidos, para algunos muy pocos. Y cuando vino esto de la pandemia, poner 2.000 personas a teletrabajar fue al principio como una ganancia general, ¿no? Y la gente estaba muy contenta, muy conforme, algunos temas de conectividad al principio, pero esto se pensaba que iba a ser por 15 días, 20 días, un mes, 2 meses. A medida que esto se fue siendo cada vez más largo, los humores fueron cambiando y también nuestro rol de recursos humanos también fue cambiando. Y esto que decían de estar presente, y teníamos que estar presentes desde otras herramientas. Nosotros somos gente que intentamos estar siempre muy enfocado en el empleado, pero ahora se nos habían dispersado. No era más ir a un auditorio o caminar los pasillos y entender la sensibilidad de lo que estaba pasando en esto que hablamos de si cambió o no cambió. Entonces, con otras herramientas como encuesta de pulso, te demandaba mucho más. Porque antes, para contactar a 10 personas, los juntabas, comentabas qué pasaba y ahí accionabas. Ahora eran quizás 200 o 300 llamadas después de una encuesta de pulso. Pero comparto que esto es evolutivo. Y en esta evolución vamos a ver cómo nos estamos preparando para lo que viene, que ya está, y que va a ser un mix. Porque como contaban, es la gente que está en la operación. Nosotros empezamos a abrir algunas sucursales en el interior y algunos lo veían como qué suerte ya pueden estar trabajando enfrente al cliente. Algunos que tenían que estar trabajando enfrente al cliente pero qué suerte ellos siguen teletrabajando. Así que vamos a ir por este mix y esta evolución que va a seguir haciendo que cambie la relación del clima. Un poco me hace acordar a algunas cosas que vimos ayer con el otro panel, donde hablamos de la experiencia del empleado y donde decían que la experiencia del empleado no puede ser una sola,
¿sí? Sino que en cada compañía tenés que tener varias alternativas dependiendo de qué cantidad tanto de colaboradores como de estilos y perfiles tengas. Y sumando un poco a lo que contaban hoy más temprano Fabio Bollino y Uriskin en el panel anterior, ellos hablaban de teletrabajo versus teleurgencia. Ellos decían que esto que tenemos ahora es una teleurgencia. Un poco lo que vos hacías, Jorge, empezaste el año pasado con teletrabajo, pero hoy para ustedes, lo que hicieron en sus compañías, me imagino que habrá sido teleurgencia en general. ¿Qué aprendieron que cambiarían para el año que viene si tienen que volver a trabajar con teletrabajo? Sí, claramente fue teleurgencia, porque tuvimos que salir a seguir operando de una manera masiva y por lo pronto nuestra compañía no estaba preparada para eso. Veníamos muy tímidamente, como te decía, haciéndolo, pero hubo un foco en que el área de tecnología se tuvo que desdoblar en todas las personas que podían, dispuestas a armar PC, a mandar sillas, a conexiones, conectividad, celulares, camaritas, headset. ¿Qué hubiésemos hecho distinto? Quizás si hubiésemos tenido más infraestructura, más tecnología o más equipo, hubiese sido más paulatino. Lo que pasó es que rompimos muchos paradigmas. Nosotros no estábamos acostumbrados a teletrabajar y teníamos discusiones en el alto nivel de que un call center era imposible e impensado, que iba a ser que cada una de las personas desde su casa iba a estar atendiendo al teléfono. Y hoy lo estamos haciendo. No sé si podríamos haber hecho muchas cosas diferentes. Creo que sí insistir mucho más en el atraso tecnológico que en algún momento tuvimos, haberlo acelerado para que esto fluya. Pero en líneas generales tuvimos una muy buena respuesta por el compromiso de la gente, pero no sé qué distinto hubiésemos hecho. Yo agradezco que haya sido teleurgencia, mirá lo que te voy a decir, porque creo que te empujó a algunos cambios que teníamos pensado hacer y que por prejuicios, como decía Jorge recién, no hay determinados puestos de trabajo que sí, hay otros puestos de trabajo que no, la gente no sé si se va a enganchar 100% en el trabajo, si generás lo virtual, y íbamos muy de a poco generando el teletrabajo. Cuando de pronto, yo siempre uso esta analogía de cuando vos empezás a andar en bicicleta, que te ponen las dos rueditas, y de la noche a la mañana te dijeron, se te acabaron las dos rueditas, empezás a andar, ¿no? Y ahí tenés que empezar a hacer equilibrio. Y eso nos pasó, el 19 de marzo nos sacaron las dos rueditas y tuvimos que empezar a andar en bici. Y la cosa funcionó, y el negocio anduvo, y si no hubiese sido así, creo que todavía estábamos con las dos rueditas. Entonces, como aprendizaje es que a veces cuando hay que tomar decisiones tienen que ser así, ¿no? Es decir, te tienen que sacar las dos rueditas porque si no, no arrancás nunca. Ahora, en el medio te pegaste un par de porrazos, pero son parte del aprendizaje. Yo creo que todas las compañías aprendieron de esta nueva manera de trabajar, de una manera o de otra. No existe, bajo mi criterio o mi opinión, el modelo perfecto, ¿no? Creo que lo estamos empezando a descubrir, trabajando, y cuando crees que ya lo tenés que volver a dar vuelta, pero también es el mundo que nos toca. O sea, hoy nos toca un mundo que todo el tiempo es perfectible y cambiante, ¿no? Así que te diría que la teleurgencia en nuestro caso fue bienvenida a pesar de todos los dolores que hubo, ¿no? Claramente nos comportamos como bomberos, salimos del cuartel, de la zona de confort, a apagar todos los focos de incendio como equipo, lo cual muestra también velocidad, respuesta, pero desde lo reactivo. Ahora es tiempo de nuevamente volver al cuartel, revisar, y tenés la tentación de terminar describiendo el color del salvavidas mientras se hunde el Titanic también, porque no naturalicemos, seguimos todavía en el medio de un cambio que nos va a llevar a una instancia diferente. Yo creo que más que lo que aprendimos descubrimos de que tenemos que estar permanentemente sacudiendo las competencias de creatividad de la gente de recursos humanos. No tenemos que esperar a las crisis para demostrar, che, mirá, ahora pensamos la fiesta de fin de año de un modo diferente, ahora nos vinculamos con tal sector de un modo distinto, ahora me acerqué al empleado de otro lugar. Y digo, terminamos divinizando las crisis cuando no son necesarias. Vienen, hay que manejarlas, hay que pilotearlas. En los tiempos de paz hay que volver a ponerse en ese chaleco y decir, mirá lo que el equipo pensó. Esa creatividad siempre estuvo ahí presente, esa competencia estuvo ahí. No esperemos a las crisis, eso es lo que yo creo que deberíamos tener presente en adelante, ¿no? Como aprendizaje de este año. Totalmente. Yo como, digamos, con el diario del lunes, obviamente sacaría el drama que le pusimos a todo.
Pero desde el punto de vista constructivo de recursos humanos, uno de los líderes globales en una presentación hablaba de responsibility, yo pensé que era responsabilidad, y después cuando lo escuché y me puse a leer la presentación, porque estaba haciendo otras cosas, obviamente, como todos, y dije, a ver de qué está hablando, y hablaba de la habilidad de respuesta, ¿no? Responsibility, digamos. Y ahí yo también empecé de alguna forma a valorar la capacidad de respuesta que tenemos en recursos humanos. Fabio hoy hablaba de que hoy el liderazgo tiene que estar por el lado de dar respuesta, que para mí es un gran dilema, ¿no? Porque uno dice el liderazgo es estar cerca de la gente, y cómo no, para no estar cerca, si tengo que estar, los de operaciones van, yo no voy, ¿cuál es el...? O sea, eso es un gran dilema, pero me quedo con la capacidad de responder, y en Brink's concretamente hay departamentos de finanzas o de IT que directamente pudieron adaptarse a dar respuesta de una forma mucho más rápida y mostraron que el home office era una opción, cosa que no era parte de la cultura antes. Así que creo que una de las grandes lecciones aprendidas es esa. Es posible dar respuesta de calidad, de eficiencia, sin estar presente, ¿no? Entonces, por ahí creo que me quedo con esa gran lección aprendida. Bien, les hago una pregunta más que va a ser a nivel tanto personal como corporativa. Si querés empezar vos de nuevo, Leandro. ¿Qué extrañas de la oficina, vos, Leandro? ¿Y qué crees que extrañan o qué percibieron o qué midieron o qué encuestaron que extrañan sus colaboradores? Yo, como anticipaba hace un ratito, no concibo la función de recursos humanos sin estar cerca del negocio, de la operación de la gente, y no de la población del fuera de convenio, del contacto con la operación. Entonces, realmente creo que muchos tenemos un gran dilema, una gran necesidad de volver a retomar el contacto y la escucha activa y la conexión y esa empatía de conectar y de estar cerca del negocio. Te diría que eso es para mí lo más importante hoy de una gestión de recursos humanos industrializada, con fábrica, yacimiento, planta, lo que sea, ¿no? Digamos, ahí estar cerca y poder caminar la planta y escuchar y ver in situ. Así que te diría por ahí. Y la segunda era... Tu gente, ¿vos cómo crees que los colaboradores de tu compañía, qué es lo que más extrañan, los que están haciendo teletrabajo, obviamente, si es que es no sé si es una percepción de ustedes o si lo midieron? No, sin duda, digamos, la parte cultural de la presencialidad, de conectar y de poder hablar de temas que no son de trabajo y encontrarse el cafecito, como decíamos hace un ratito y demás, que se dio en esta evolución consensuada, porque si vamos a cómo fue que evolucionamos bueno, somos una empresa de servicios esenciales, los fuera de convenio que quieran volver y tengan una agenda concreta para algo, pueden volver, y si hay una dirección que plantea una necesidad concreta de volver, vuelvan en forma organizada, rotando, cuidándonos con los protocolos, y muchísima gente volvió. Muchísima gente volvió, algunos organizados, otros menos, y estamos trabajándolo, pero hay mucha gente que necesitaba volver, y necesitaba volver a su rutina y disfrutar de su café, y disfrutar de ese encuentro y esos 5 minutos de conexión, y hablar, y digamos, eso creo que es algo que ya lo estamos viviendo, ¿sí? Entonces, y me adelanto, digamos, a decir que de alguna forma estamos volviendo gracias a esa necesidad y de vuelta, todo consensuado. Porque hoy no se puede forzar nada. Hemos visto casos de alguna empresa que forzó y que no le fue bien. Entonces, tiene que ser todo voluntario y consensuado. Para mí esa es la palabra del millón. Consensuar y que todo fluya voluntariamente. Y así como a veces uno saluda, me pongo barbijo, no te saludo de lejos, te saludo con la mano, bueno, todo tiene que ser hablado y consensuado. De esa forma creo que nos estamos animando a volver algunos y es fantástico, ¿no? Bueno, en lo personal, sin duda, para mí, y como bien decía Lea, nuestro rol de recursos humanos es el vínculo, ¿no? El vínculo es algo que uno inaugura, pero tiene que mantenerlo, es dinámico, tiene que regarlo. Entonces, claramente, el peligro en recursos humanos y de nuestro escritorio es empezar a tener la compañía que te dicen en la virtualidad y que esa no es la realidad. Entonces, la verdad que en lo personal yo extraño ese vínculo un poco informal que tanto nos dice de la vivencia del empleado, las conversaciones que a veces parecen no ser las más importantes y sin embargo son las que radicalmente te ayudan cuando vos planteas la gran arquitectura del cambio o de un esquema de compensaciones, y eso es tan nutritivo para el buen diagnóstico. Eso es lo que más extraño. En nuestra compañía sí medimos qué sentía la gente y la torta no era de un solo color.
Total. Dependía mucho de lo generacional. El padre de familia que dice, estoy feliz pasando tiempo de calidad con mis hijos. El soltero solo que dice, yo no veo la hora de volver. Entonces, no había una única respuesta. Tiene que ver mucho con las etapas personales. Y la verdad que la reflexión que hago es, hace 20 años discutíamos en Recursos Humanos que la robótica y la virtualidad nos iba a llevar puesto. Hoy estamos mostrando empíricamente de que no. Que lo humano sigue estando ahí, lo corpóreo, lo espiritual, todo el ser, reclamando ese lugar dentro de lo que llamamos hoy el mundo del trabajo. Mira, yo tomo algo que vos decís porque me parece muy interesante, esto de que mucha gente dice, me encanta trabajar en la virtualidad, pero tengo a mis chicos que me saltan por arriba de la cabeza, los chicos no están escolarizados porque están con el Zoom, tengo que conectarlos con el Zoom, nadie me puede venir a ayudar a casa. Por eso creo que es un teletrabajo distinto, diferente a lo que podría ser un teletrabajo mucho más normal, si se quiere, ¿no? Es decir, no nos olvidemos que nos obligó la realidad a conectarnos virtualmente. No fue algo que la gente pudo elegir. Hay que ver qué va a pasar ahora cuando la gente pueda empezar a elegir. Y coincido que la torta es muy diferenciada, ¿no? Es decir, hay gente que tiene ganas de volver, hay gente que dice, yo estoy muy cómodo como estoy, y todo depende si tenés familia o no tenés familia, si sos soltero, si estás casado, depende de tu edad, depende de tus ganas de conectarte con la gente de manera presencial. Pero no es una torta, yo me imaginaba al principio que esto iba a ser 90% de la gente quiere seguir trabajando desde la casa. Igual. No es así. De vuelta, hay que ver si los chicos van a la escuela, a lo mejor es más cómodo trabajar de la casa, pero creo que esto va, no sé, el año que viene vamos a tener una charla parecida y vamos a decir cómo vimos esto post pandemia, ¿no? En lo personal te diría que extraño muchísimo el contacto cara a cara, el personal, el salir a tomar un café. Recién hablábamos con Jorge antes de estar acá ante las cámaras de esto de, hay temas que vos los resolvías en la máquina de café o los resolvías en un pasillo, vamos a comer algo y lo charlás. Eso ahora lo resolvés, bueno, agendate en la agenda un espacio y tenés la agenda ocupada de 8 a 8 de la noche prácticamente. Cosas que antes las resolvías en un pasillo, ¿no? Yo extraño ese contacto de poder salir a comer con un colega, charlar sobre temas de trabajo, distendido, resolver temas desde la manera más presencial. Eso sí lo extraño. Un poco lo mismo. La verdad que desde lo personal, ya hace 4 o 5 meses que he vuelto. Nosotros hemos vuelto paulatinamente, primero directores, gerentes, jefes, y ya abrimos la posibilidad de que aquellos colaboradores que quieran volver de manera opcional empiecen a volver. Y esta semana ya estamos en casi el 25-30% del edificio está volviendo de manera opcional y no. Y tenés de todo. Tenés aquellos que estaban desesperados por volver y a otros que nos va a hacer costar volver. Que te decimos, mirá que en algún momento tenés que volver. Que eso está más bueno, pero cuando sea. Así que desde ese punto de vista nosotros estamos volviendo y yo extrañaba el pasillo, lo que extrañamos todos los que somos de recursos humanos, el estar con la gente, el tener conversaciones. Somos personas sociales, necesitamos de compartir. Creo que salen muy ricas cosas en el debate, y el debate que se da de manera casual o de manera focalizada, pero la creación, la diferencia de ideas, me parece que, y estoy convencido que se dan en un lugar. Es como, no sé quién me decía de la otra vez, es como el fogón, ¿no? Donde vamos todos y ahí tenemos conversaciones. La oficina va a ser esa parte y va a haber ciertas tareas o actividades que van a hacer ahí. La creación, la transmisión de cultura, la identidad. Hemos tenido incorporaciones que no conocen la oficina, ¿viste? Y quieren conocerla, y es raro decirle, che, mirá, la cultura caja o la cultura sur o la cultura que sea es esta porque tiene estos valores y te lo mostramos. Así que, como decía Ale, vamos a tener que ver cómo sigue el año que viene esto, pero la oficina no va a dejar de existir. Por lo menos para mí y para nuestra función de recursos humanos no estaría nada bueno, salvo que tengas un rol más regional o algo que no tengas ese roce con la gente de todos los días. Bien, yo me voy a sumar a lo que comentabas recién. Leandro, te pregunto a vos, ¿cómo planifican ustedes la vuelta? O sea, ya la caja, por lo que contó Jorge, ya están al 30% de aforo y demás. Sí. ¿Ustedes cómo la están preparando? De los 400 fuera de convenio administrativos, algunos, como conté hace un ratito, ya estamos volviendo, ¿sí? Nunca dejamos de ir porque fuimos de alguna forma alternada
un día, 2 días, y nos fuimos dividiendo en grupos para no cruzarnos cada 15 días rotando, ¿sí? Y nos habíamos dividido en células, ¿sí? A nivel empresa, porque al principio los directores estábamos todos los días en comité de crisis de COVID y dijimos, basta, esto no está bien, ¿sí? Y empezamos a delegar y como que nos iluminamos un poquito y dijimos, ¿por qué no armamos células de trabajo? Entonces armamos células para insumos, para continuidad de negocio, para testeo y seguimiento de casos, y armamos una célula que era retorno a las oficinas, que era proyectar el cómo, ¿sí? Y en la célula de home office, que en realidad es una forma de anticipar la política que queremos hacer a la ley, que va a estar vigente en enero, febrero, hay que contar los 90 días a partir de DISPO, habíamos dicho, bueno, cuando algún día pasemos de ASPO a DISPO, en ese momento vamos a volver todos y a rotar. Lo habíamos dicho. Y acá otra de las lecciones aprendidas. Cuando pasamos a DISPO hace 20 días, nos juntamos los directores y dijimos, che, la célula hizo un trabajo, una recomendación, deberíamos volver todos en 2 grupos. Pero si estamos bien, ¿para qué forzar algo que está funcionando bien? Finanzas, IT, comercial, está respondiendo bien. ¿Para qué forzar algo que ya está? Y sigamos así, porque la verdad que vamos bien. ¿Para qué tensar algo que no es necesario? Entonces te diría, de alguna forma casi todas las áreas vamos con una agenda concreta, nos dividimos y tenemos un plan, digamos, de seguir haciendo lo que estamos haciendo, cuidando cada vez más la rotación y los protocolos. Se va animando cada vez un poquito más de gente, hoy estaríamos al 50% de los fuera de convenio, el resto están todos desde el principio a full. Y de vuelta, y el gran dilema que se plantea es algunos líderes que dicen tengo que ir para que me vean o no tengo que ir justamente para hacer el ejemplo e ir solamente con una agenda. Entonces esa es la gran pregunta que nos hacemos los líderes. Yo estoy más por la primera que por la segunda, pero tengo mis grandes conflictos internos de negociación psicológica y algunos dicen no, yo tengo que quedarme en casa y el mensaje de cuidarme y cuidarlos es quedarme en casa y no ir para que me vean o para hablar con la gente o sin una agenda concreta. Así que estamos con ese dilema, pero te diría que ya estamos arriba de un 50% trabajando y en esta transición de no forzar y dejar que las cosas se dan con consenso y con el empowerment de cada dirección, ¿sí? Así que por ahí. Bueno, en nuestro caso, la aclaración que la responsabilidad que tengo es de Tierra del Fuego hasta México. Entonces, lo primero es tener la responsabilidad de acatar lo que dice la autoridad del gobierno en cada uno de los países. Yendo al caso de Argentina, al igual estamos esperando la promulgación final de la ley de teletrabajo. Nuestro personal fue determinado esencial en Agreco desde la primera hora, entonces con el remanente de personas fuera de convenio, que generalmente tienen tareas de oficina, lo que hicimos es un esquema muy parecido, digamos. Lo que hacemos es burbujas de seguridad, tenemos trabajo hoy claramente lunes, miércoles y viernes, descansamos de la oficina, hacemos descansar a la oficina los martes y jueves para hacer la parte de sanitación y el mensaje final es no hay apuro, pero vamos volviendo. No queremos que todos vengan y un poco resolver el dilema a la gente. Miren, no tienen que estar, sino que estamos listos para recibirlos, pero vamos cada uno con su diferente tiempo porque hay problemáticas individuales y a veces grupales. Entonces, bueno, en eso estamos, está funcionando y como estamos aprendiendo juntos, también estamos escuchando, bueno, ¿qué tal les parece? Modificaciones de tipo fin a todo, los acrílicos, el arco sanitizante, la prueba de temperatura, el aire cruzado, bueno, todo lo que todo el mundo sabe, ¿no? Déjame agregar algo así, ya doy el paso y sigo. La gente que viene y se da cuenta que venir a trabajar y pasar por la cabina sanitizante y todo lo que vos contaste, se da cuenta que es más seguro ir a trabajar que ir al súper. Sí, tal cual. Entonces dice, pero es más seguro venir a trabajar, o sea, y se engancha, ¿no? Entonces también es parte de la experiencia. Y por ahí hay mucho, ¿no? de la percepción de tranquilidad que tenga cada uno. Por eso cuando hablo de consenso hablo de que cada uno se tiene que sentir seguro y cuando vos mostrás que es un lugar seguro para ir a trabajar y que es más seguro ir a la empresa que ir al súper, dice, che, ¿sabes? Voy y vuelvo. Entonces por ahí también creo que es mucho de lo que dice Fernando de ir construyendo el espacio para que haya una percepción de tranquilidad, ¿no? Sí, yo creo que esto que vos decís es clave, ¿no? Dar seguridad a la gente, dar seguridad de espacio.
que se sientan que no están siendo vulnerados, digamos, frente a lo que está pasando alrededor. Nosotros estamos haciendo también un soft landing de regreso, pero muy tranquilo, muy optativo, y también las medidas de seguridad internas, hasta te diría que en algunos casos son engorrosas y como que decís, tengo que estar con el barbijo todo el tiempo, pero creo que esa política de soft landing ayuda a que la gente vaya poco a poco acostumbrándose a salir a una oficina después de estar 6 meses adentro, ¿no? Y como vos decís, es mucho más seguro hoy ir a una oficina que ir a un supermercado, sin lugar a dudas, ¿no? Pero esa posibilidad de ir acostumbrándonos de a poco a ir a trabajar a la oficina, creo que está bueno. Por el otro lado, nosotros vemos que, digamos, la gente no está masivamente queriendo volver a la oficina, pero porque todavía no están los medios de locomoción habilitados. Yo creo que el día que ya se pueda utilizar los medios de locomoción públicos masivos de una manera normal, ahí yo creo que la gente se va a comprar más la idea de volver a la oficina, ¿no? Acá también lo que se da, que se nos está dando a nosotros, es un poco el efecto contagio, pero positivo. Está yendo, bueno, ¿qué días vas? Bueno, yo voy lunes y miércoles, me sumo a tu agenda, y eso me parece que está bueno. Está bueno porque la gente se quiere volver a juntar. Y esto que hablábamos antes es cuando se juntan dos, le decís no, y se abrazan lo mismo, y dicen, no, bueno, nos abrazamos con el barbijo. Me parece que desde ese punto también se empiezan a llenar las oficinas de gente, pero priorizando la salud y los espacios de trabajo. Pusimos los acrílicos, estamos con la prueba de escritorio innominado, o sea que ya estamos capacitando o ya diciéndole a la gente, bueno, venía a buscar el vaso, la taza, el portarretrato, porque ya no hay más un escritorio para vos asignado, sino que tenés un locker. Entonces, en esa cultura estamos de la vuelta. Y coincido que es paulatina, tenemos tiempo, pero en algún momento vamos a tener que volver, no el 100%, estamos pensando en un 60-70% de gente y con mucho teletrabajo. Bien, bueno, yo les quiero agregar una pregunta más, que todavía estamos con tiempo, y la venimos hablando con el panel de ayer también, de colegas, de directores de recursos humanos, y era relacionado a la cultura. Y si desde su punto de vista, o de su experiencia, si quieren, si se puede crear cultura o transmitirla haciendo teletrabajo. Entiendo que sí, es todo muy nuevo. Yo soy más de la vieja guardia, que me gusta que la cultura se pueda transmitir a través de los símbolos, a través del estar, a través del pertenecer a ciertos lugares, pero me imagino que hay muchas compañías que lo saben hacer y lo hacen muy bien. Para nosotros va a ser un gran desafío, pero también creo que vamos a tener este modelo híbrido donde vos vas a tener lugares, espacios y distintos vínculos o distintos instrumentos para seguir generando cultura. Hoy lo venís haciendo por lo que fuiste sembrando hace tiempo, entonces te es más fácil, porque con un vivo del director o del CEO, de alguna de las personas influyentes de la compañía o a través de los canales de, en nuestro caso, Workplace o distintas herramientas, lo venimos haciendo. Lo interesante sería ver cómo estos ingresos virtuales que hicimos, que te contamos que son gente que se incorpora a la compañía, si le podemos transmitir lo que es los valores de la caja. Pero más allá de eso, creo que en algún momento hay que vivirlos, y para vivirlos hay que estar. Esa es mi mirada, pero sé que hay compañías que nacen virtuales y siguen virtuales. Yo ahí creo que, a ver, cuando hablas de cultura marcás la identidad de la compañía y la manera en que la compañía hace las cosas a través de sus principios, sus valores, a través de sus competencias. Y yo ahí creo que la virtualidad no debería cambiar la cultura, porque la virtualidad al final del día es un medio, una forma pero la cultura es la esencia de la compañía, la razón de ser y cómo vos haces las cosas, ¿no? Y es más, yo en esta pandemia o en esta cuarentena he visto que muchas compañías siguen manteniendo su cultura. Voy a decir, bueno, no quiero dar nombre, pero tal compañía tiene esta cultura, la identifica, tal otra tiene esta cultura. Nosotros desde Sura tenemos la cultura Sura y creo que la cultura Sura ayudó a traccionar este momento de una determinada manera, ¿no? ¿Por qué? Y por su cultura, ¿no? Por eso yo creo que la cultura no va a cambiar o no debería cambiar
a partir de la virtualidad, sí puede verse cómo por medio de esa cultura se pudo transitar de esta u otra manera la virtualidad, ¿no? Pero te identifica, la cultura te identifica, y creo que si la podés manejar bien en estos tiempos tan raros o tan difíciles, tan poco habituales para nosotros, va a marcarte aún más profundamente esa cultura para futuro, ¿no? Creo que estoy muy de acuerdo, te lo hago cortito, cultura mata virtualidad, sin duda. Sí. Yo creo que si la virtualidad modifica la forma de ser, la narrativa, lo que está permitido, lo que no está permitido, lo que se valora, lo que se expulsa, habría que revisarlo, ¿no? Y creo que esto se suma. Se suma en cuanto a canal de comunicación y no modifica más que como eso, ¿no? Es decir, que es importante porque tiene una narrativa, tiene contenidos y de algún modo también es un nuevo elemento para analizar y saber cuánto influye y cómo puedo utilizarla para poder inspirar, para poder contagiar, para poder modificar. Entonces, te reitero, creo que las culturas que tienen, digamos, un recorrido, una evolución, compañías que tienen una edad, ¿no? Que ya salieron de preguntarse quiénes son y saben quiénes son, esto se suma a esa cultura, no debería modificarla, sino que haya intenciones para bien, ¿no? Sí, a ver, mi respuesta inicial sería en principio sí. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de empresas tienen años y a la cultura la fueron construyendo durante años, y esto es algo transitorio y provisorio que digamos, y la inercia debería seguir, ¿no? Entonces, te diría, en las industrias que tienen muchos años, te diría seguro sí. En las industrias que son puro tech, te diría absolutamente sí, porque en realidad ahí es algo justamente que se potencia esa cultura. Pero déjame poner un depende en otras industrias, en una pyme, o una empresa que no es multi, o una empresa nacional, o en empresas que están acostumbradas a una presencialidad y que ahora perdieron. Ahí déjame poner un depende iba a decir de la cultura, depende de, digamos, de la gente que piense cómo concibe esa empresa y para dónde va. Y ahí creo que hay un desafío, ¿sí? Que no se pierda o que no se transforme. Entonces, ahí hay un gran desafío, especialmente de los líderes, de cuidarla para que no se pierda. Porque no tengo duda que en las multi la cultura está, y especialmente en las empresas americanas, Fer no me deja mentir, o sea, hay una cultura de transparencia, de compliance, de la forma de trabajar, de los mails, de las calls y demás, que en realidad capaz que no cambió nada ahí, ¿sí? Pero en una empresa que no tenía esa costumbre, que pasó de 0 a 100 con el teletrabajo, déjame cuestionarme si no es un depende y si no hay un desafío ahí para recursos humanos. Bien, bueno, primero les agradezco, impecable como siempre, súper interesante todo lo que han compartido con nosotros. Gracias por la generosidad en venir a contar sus experiencias. Jorge, Alejandro, Fernando y Leandro. De esta manera vamos a dar cierre a la segunda jornada de la Workplace Week by HIT. A partir de mañana, si no me equivoco, nos mudamos de edificio. Vamos a estar en el Centro Empresarial Libertador, otro edificio hermoso igual que este, que es el HIT Libertador. Mañana va a estar Fer Nizagua como conductor, pero vamos a seguir entre todos co-construyendo las respuestas a las preguntas que nos hicimos ayer cuando comenzamos sobre cuál era el futuro de los espacios de trabajo y cuál era la relación con el bienestar, la nueva normalidad y cómo volveremos a trabajar luego de esta pandemia. Los saludo, les dejo la invitación para mañana y nos estamos viendo.
Este año conocimos el poder de ser aceleradores del cambio. Entendimos que la transformación es una oportunidad y que depende de cada uno de nosotros aprovecharla. Convertimos los procesos en aprendizajes y experiencias. Logramos nuestras metas, tuvimos la capacidad de transformarlas. Nos adaptamos al contexto actual. Nos actualizamos, innovamos, nos transformamos, reinventamos, nos convertimos. Lanzamos nuestra nueva plataforma pensando en el futuro y en lo que necesitas para desarrollarte mejor. Renovamos la experiencia de usuario para que obtengas datos, análisis, métricas que te faciliten la toma de decisiones. Integramos todas nuestras herramientas digitales para que puedas diseñar el recorrido ideal de cada persona en tu organización. Hoy el mundo es distinto y nosotros también. PDA International está cambiando.